Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Punto Final. Hoy con orgullo colombiano. Estamos, yo me atribuyo, Juan, estamos nominados al Oscar Sí, con Juan Arredondo, fotógrafo de la Tierra. Bueno, vamos a aclarar ese origen en un momentico, pero sí, bienvenido al Diario del Otún. Un muchas placer gracias. contar con usted. Gracias, muy buenos días a la audiencia, a ti Liliana, muchas gracias. Y sí, es un día muy, de sentirnos todos muy orgullosos. Ha sido muy emocionante, muy emotivo, pero también una sorpresa. Entonces, qué bueno poderlo compartir con ustedes. Bueno, Juan, empecemos por eso. ¿Padres del eje cafetero o usted alcanzó a nacer por acá? ¿Cómo es el asunto? No, venga, yo les aclaro, mi mamá es de Salento, Quindío, mi papá era de Antioquia, Caldas, ellos se conocieron acá en Estados Unidos. Yo nací acá, pero me crié en Pereira. Mm. Estudié en el Rafael Reyes en ese entonces. No, hice mi sexto de bachillerato lo hice en el INEM y después vine a estudiar acá, nos regresamos. Entonces mi vida siempre ha sido entre acá y allá, pero diría yo que más de la mitad de la vida que yo llevo la he pasado en Colombia. Mi familia aún sigue viviendo en Pereira, entonces pues estuve ahorita en diciembre visitando a mi mamá. Eh, Añoro mucho Salento, las montañas, entonces sí, o sea, no, me siento más pereirano que acá en Estados Unidos. Pues es que eso le iba a decir, o sea, su acento, porque he entrevistado otros pereiranos que están por allá también sacando el pecho y ya tienen como que se les olvida el español. O sea, como que sí, y dicen palabras raritas, las meten por ahí, o sea, lo siento muy paisa. Bueno, todavía esperemos que eso no me pase. A veces me pasa cuando obviamente no tiene unos periodos muy largos de conversar y solamente conversar en inglés, pero yo creo que mi mamá siempre me inculcó eso de aprender muy bien el idioma, ambos idiomas. En mi casa siempre se hablaba español. Tuve unos profesores muy estrictos en el bachillerato, entonces como que le agradezco a todos esos mentores, a todos los profesores, porque como que me inculcaron hacer ese ejercicio. Pero claro, uno como parte de esta diáspora tiende a mezclar el Spanglish, de mezclar palabras. A veces cuando llego a Colombia como que me toma un día para volverme a adelantar a hablar rápido. Entonces, pero no, yo sí me he sentido siempre colombiano y de nuevo, Pereira siempre pues mi mamá, mi familia toda vida allá. Bueno, qué bien. Ahora sí, con más razón, entonces sí estamos nominados al Oscar. Bueno, Juan, una experiencia profesional, New York Times, The Wall Street Journal, Le Monde, bueno, un montón. ¿Cómo hace alguien precisamente latino o pues con marcadas raíces para lograr estar allá? O porque es muy difícil entrar a ese mundo cuando no se es propiamente americano. Entonces, ¿cómo es su primer ingreso a estos medios tan importantes? A ver, yo pues me remonto un poco porque la verdad, yo no estudié periodismo. Yo vine a estudiar el periodismo mucho más tarde. Yo me vine fue a estudiar química. Yo empecé a estudiar química en la universidad, en la UTP. Después fui a Medellín, no me funcionó como que la beca que me han dado, entonces me vine a estudiar acá. Como todos teníamos una tía que vivía en Estados Unidos y esa tía que porque no me venía, que yo era gringo, que de pronto tenía, entonces me vine a estudiar química. Fue mucho más adelante que a veces pienso de dónde viene de pronto la pasión por la fotografía y creo que eso nace de mi mamá. Mi mamá tuvo en un momento una cámara, una Minolta, ella tomaba fotos, en mi casa hay muchas fotos de nosotros acá viviendo acá, de sancochos, de fotos de paseos familiares. Yo creo que esa fue como mi primera escuela visual. Yo empecé a tomar clases de fotografía, digámoslo como por hobby, porque pues quería un escape, ya tenía los recursos para hacerme una cámara y tomé unas clases acá en Nueva York y en una de ellas era fotoperiodismo.
y no sé, me apasionó mucho, me pareció muy interesante esto de poder conversar con la gente. En ese entonces, mi compañera, mi pareja me regaló unos libros, entre ellos uno de Sebastián Salgado, que es este fotógrafo famoso de Brasil, que hizo unos trabajos muy importantes de periodismo documental y de fotoperiodismo en el mundial, y como que esto se puede hacer. Entonces empecé a hacer mis pinitos. Fui afortunado que mis primeros trabajos fue para el New York Times acá en Estados Unidos, y creo que esa fue como mi mejor formación. De ahí aprendí yo pues como mucho el rigor del periodismo, qué es lo que se tiene que hacer, el tipo editar rápido, cubrir eventos noticiosos, pero ya empezó como a jalarme un poquito de que sí quería hacer esto en serio. Y esa transición fue difícil. Fue difícil como, primero, pues como emigrante, como familia colombiana, donde la fotografía no da plata, las artes no dan dinero, esto me vamos a tener que mantener, cómo vas a dejar esa profesión que tenés de químico, de profesional. Pero me di esa oportunidad de sacar un año de no remunerado y me fui a Colombia, eh, empecé a cubrir temas que me llamaron a mí la atención. Me llamó la atención. Creo que una de las ventajas de vivir en el extranjero es que uno como que mira sus raíces y mira su país desde otro lente. Y empecé a notar cifras. Que Colombia en ese momento estaba con el número de desplazados, el segundo número de desplazados en el mundo. Yo decía, pues yo como colombiano no, pues como que no había entendido, nunca había visto eso. Uno sí ve desplazados y el aviso y esto, pero entonces de mis primeros trabajos fue querer entender eso. Y yo creo que para mí la fotografía me ha permitido es como relacionarme con el mundo. Me adelanto ya, pues cuando ya tomé la decisión de dejar mi profesión como químico y dedicarme a esto. Entonces, fue un riesgo, es difícil. Yo creo que para mí la ventaja fue que tuve un círculo de apoyo, me fui a vivir a Colombia, empecé a hacer historias en Colombia y empecé a proponer historias a estos medios que mencionaste. Yo creo que es que yo siempre digo que les pido, denme una oportunidad y yo les muestro si sí valgo la pena lo que hago. Y yo creo que eso fue lo que también agradezco, es que mucha gente en todo este camino me ha dado una oportunidad, han creído en mí, pero también requiere mucha disciplina, trabajo. Y poco a poco así fue que fui como generando, digamos, un portafolio y hacer de mi trabajo que fuera como más reconocido de que, Juan está en Colombia, llamémoslo para este trabajo. Después ya me vine acá y fue que hice una beca donde conocí a Brent, y eso pues como que me abrió esta puerta de los documentales porque yo ya quería. Creo que parte es que nuestro gremio empezaron clientes a solicitarme video, como haces fotos, pero también haces video, y yo pues hacía el video que creo que muchos hacemos básico, y no me gustaba cómo quedaba el producto final, como que yo no tenía control de eso. Entonces también hice una maestría en periodismo y cine documental que me enseñó mucho cómo escribir guiones, a editar de una manera adecuada, cómo entender más este proceso. Y a partir de eso fue que empecé a trabajar con Bren y su hermano en documentales, y también pues de seguir como mi trabajo ya en esto. Yo creo que por estos años nos llamamos periodistas visuales, pero pues sí, fotografía, video, audio, multimedias, y así fue que empecé. Bueno, eso digamos es mm, ya impresionante, pero la palabra guerra asusta a uno, así esté muy lejos del conflicto. Cuando a usted le proponen ellos ir a documentar el conflicto, la toma rusa a Ucrania, ¿usted lo pensó? ¿Les dijo de una que sí? ¿Sintió algo de temor? ¿Cómo fue eso? A ver, yo como que también el proceso de mi trabajo, de mi trayectoria como fotoperiodista, pues ya había hecho varios temas, digamos, relacionados a conflicto. No quise y ni fue una decisión como que quiero ser periodista de conflicto, pero yo estuve un tiempo viviendo con la guerrilla, cubriendo el preproceso el preproceso del proceso de paz. Entonces me dieron esta oportunidad de compartir con ellos. Cubrí también mucho digamos,
las protestas y el conflicto social en Venezuela. Entonces como que uno ya va aprendiendo un poco, ya te van buscando por ese tipo de trabajos. Estos hermanos, los Renault, ya tenían mucha trayectoria, casi más de 20 años, también cubriendo conflictos, Afganistán, Irak, habían estado en Somalia, cubriendo esta guerra de los carteles en México, Haití. Entonces también creo que había ahí como una sinergia de que nos entendíamos, confiábamos el uno al otro, ellos tenían mucha experiencia. Y nosotros cuando fuimos a Ucrania no era específicamente a cubrir la guerra como guerra, sino que por esos días, o por ese año, estábamos haciendo un seriado sobre refugiados en diferentes partes del mundo. Ya habíamos estado en Centroamérica, habíamos recorrido con migrantes el recorrido, pues, no del Darién, pero sí de Guatemala, El Salvador, hacia México, de México a Estados Unidos. Hemos estado en uno de los campamentos más grandes de refugiados que existe entre la frontera de Albania y Grecia. Entonces también como que cuando empezó la invasión, pues la reacción fue como: esperemos, no estamos, como que nuestro tema no es este, pero esperemos", y ya para la primera semana ya se veían que los números, las cifras de personas desplazadas estaban ya llegando a los 2 millones. Entonces fue que decidimos ir. Y nosotros siempre la idea era documentar la trayectoria, el flujo, la salida de todos los ucranianos, que en ese entonces la Unión Europea abrió las puertas y les dio asilo por 3 años. Creo que eso ya cambió, pero entonces queríamos era documentar eso para poder alimentar este otro proyecto. Obviamente pues se toman precauciones, porque yo sí creo que hay una imagen de pronto misma generada por Hollywood, un poco caricaturesca, de que el periodista de guerra es esta persona que busca adrenalina, que está así buscando conflictos y en la verdad, de verdad hay gente así, pero nosotros y ellos, estos dos hermanos, pues siempre han sido muy cautelosos. Nosotros hacemos como una preproducción antes de ir, mirar que sí estén digamos, las alertas estén bien, entendamos la situación en el terreno, tener gente que nos acompañe, un conductor, un traductor, qué tipo de protección necesitamos. Y pues nosotros cuando llegamos a Kiev, que fue la capital, lo que estábamos tratando de hacer era tomas de dónde era que estaba iniciándose este flujo de personas, de dónde era que estaban siendo expulsados. Y ellos, en el comienzo de la invasión, los rusos trataron de tomarse a Kiev. Los ucranianos repelaron, digamos, ese ataque. Entonces habían como pequeñas partes de rusos en diferentes localidades, pues cerca a la capital. Cuando nosotros llegamos, pues, como a buscar estas tomas, nos habían dicho: no, aquí no hay incursiones rusas, hasta el momento está muy seguro. No sabemos si era pues como una emboscada que tenían preparada para tropas ucranianas, si era como un grupo, un frente que estaba tratando pues como de hacer una avanzada. Nosotros teníamos en nuestros chalecos insignias pues de prensa, pero lo que sí hemos entendido es que ya las reglas han cambiado mucho en los últimos conflictos. Antes de pronto una cámara o una insignia de prensa te protegía, ahorita eso ha cambiado por estos gobiernos autoritarios, por el ataque que sentimos que es constante hacia el periodismo, no solamente de una manera letal, pero también acoso, esto de llamar las noticias pues fake o de mentiras, o bueno. Entonces eso sí hemos notado que inclusive los últimos 3 años han sido los años más violentos a periodistas. El CPJ, el Comité para Proteger Periodistas, sale ahorita con un informe donde este último año la cifra aumentó. Entonces seguimos con esa tendencia de que cada año alrededor de 100, 120 periodistas han sido asesinados o atacados. Entonces se ha convertido en una de las profesiones, digamos, más peligrosas que hay en este momento. Exacto. Y pues para hacer un paréntesis, pues Colombia sigue siendo un lugar bastante peligroso para los periodistas, pero también está como en eso, en que los legisladores no se dan cuenta el riesgo que muchas veces enfrentamos
y ni siquiera tenemos tarjeta profesional. O sea, imagínense la desprotección en la que estamos por parte del Estado ahora, donde se presente una cosa de esas como las que le ha tocado vivir, pues no sé en qué situación nos Claro. encontraríamos. Entonces eso fue como la idea del documental, ¿no? Que el documental era no solamente hacerle un tributo pues como recordar un poco la vida y la trayectoria de mi amigo y de mi colega, sino que también honrar a todos estos trabajadores de los medios, de periodistas, porque no solamente somos los periodistas, sino el camarógrafo, el del sonidista, la persona que transporta los medios, el que decimos fixer, que es el que logra buscar la historia o que te orienta un poquito cuando estás en terreno. O sea, esto es un andamiaje que afecta a muchas personas, que le da mucho trabajo a muchas personas, pero no solamente somos pues como los periodistas o las caras o el escritor o el presentador. Detrás de eso hay mucha gente que trabaja y esos son los que están corriendo el riesgo. El año pasado en Gaza, ya lo estamos viviendo acá en Estados Unidos, lo que tú mencionas en Colombia. El Salvador tiene un gran número de periodistas que viven en el exilio. México también está viendo sus periodistas atacados por los carteles. De Haití ni mencionar. Venezuela es un No, agujero pues negro donde casi la mayoría de los medios tuvieron que salir. Entonces, sabes, eso sí, no, de pronto no tiene que llegar al momento o estar en una situación tan, digamos, tan de extrema violencia como es una guerra, porque hay colegas que están viviendo en este momento acosos, ¿no? Donde les están chuzando su celular, donde no pueden publicar, donde muchos están autocensurando por temores. Entonces, sí, es una amenaza constante, yo creo. cuando ustedes vieron por primera vez ya el producto terminado, ustedes dijeron, esto es de premio, porque uno tiene como esa corazonada cuando ve algo tan lindo, cuando algo le queda a uno tan bonito, uno dice, ay, ¿Será? esto me da ¿Será? como una ¿Será? espinita. A ver, Liliana, yo pues no puedo hablar por todos, pero yo creo que nosotros no al menos yo no me entré en el periodismo imaginándome que en algún momento iba a quedar nominado al Oscar. Uno como que es el amor al trabajo y a las historias. Yo creo que nosotros ya venimos como a pellizcarnos un poquitico en diciembre, que quedamos como en la lista corta que llaman ellos, como en los finalistas. Entonces son como las 15 documentales, o sea, son un filtro. Tengo entendido que los documentales que se presentaron a los Óscares o que calificaban para los Óscares más o menos 400, de esos hicieron un filtro a 15. Entonces en diciembre dijimos, ah, pucha, ya quedamos acá, ¿será? Pero no sé, yo no soy de agüeros, yo no soy muy, pero uno dice, no, pues si pasa rico, bueno, entonces, pero claro, uno sí comenta, bueno, y que sí. Entonces yo le dije, ahorita que estoy en diciembre, a mi mamá, le dije, mami, esto, pues mi mamá es muy devota al Señor de los Milagros, al Señor de los Milagros fuimos, se ofreció una misa, visitamos al Santísimo, no todo, y ayer mi mamá me dijo, mi hijo, aprende una veladora, espero pues de que todo salga bien. Entonces, no sé, yo creo que es como un reconocimiento lo que tú dices a un trabajo. Nos demoramos 3 años editando, no porque, en parte porque pues fueron muchas cosas. Yo a mí tuve 13 cirugías después de ese ataque y pues la recuperación, la fisioterapia. Yo regresé a Ucrania a seguir haciendo algunas grabaciones para el documental que no terminan en esta última versión, pero también problemas familiares que estaban teniendo el hermano, se divorció, bueno, una cantidad de cosas que lo que hicieron fue como extender, digamos, esto. El temor de nosotros era que de pronto el documental iba a ser obsoleto. En nuestra mente pensamos, no, pues la guerra en Ucrania se va a acabar. En un principio el documental era sobre el conflicto ucraniano y después cambiamos como no, esto no es sobre eso, es sobre Brent. Entonces nos cambiamos un poco el libreto. Uno de mis trabajos fue como digitalizar todo lo que ellos tenían de archivos de todos estos 20 años. Mucho lo tenían en cassette, pues en ese entonces grababan era en cámara de cassette, entonces digitalizamos eso y tratamos de buscar la voz de Brent en esos momentos. Usualmente nosotros nunca estamos frente a la cámara, nunca nos grabamos, entonces eso fue lo que hizo muy retador, era
mirar en todas esas horas de grabación si hay algún momento donde Oren sale en cámara, donde sale hablando, donde tiene una interacción con una persona. Y eso fue lo que creo que resaltamos en ese documental, porque hay unas interacciones muy bonitas que él tiene con sujetos y con personas con las que está grabando. Sí, no, pues es que, Mm. o sea, es como estremecedor, o sea, el relato de la guerra, todo lo que vivieron posterior al ataque, pues la recuperación, la edición, es que editar 3 años, uno dice, 3 años editando. Sí, o sea, pues nosotros que entendemos esto, pues cómo me voy a poner yo a editar 3 años un producto, entonces, pero valió la pena Sí, sobradísimo. sí, esperemos que sí, no, yo creo que sí. O sea, lo que queríamos hacer desde un principio que era eh, que perdurara la memoria de Bren, que la gente conociera el tipo de trabajo que él había hecho, digamos, esta compasión que él traía pues como al terreno, de querer entender muy bien el sujeto, conectar muy bien con los personajes. Otra cosa que también, pues porque sentíamos que era, teníamos, digamos, cierta libertad ya de poder hablar mientras la familia, que él ya había hecho público, era que Bren era autista. Entonces eso también traía como otra, digamos, otra faceta de su personalidad al trabajo. Era una persona que era supremamente enfocada, muy dedicada a su trabajo, supremamente exigente. Yo creo que eso lo que fue que ambos compagináramos trabajando, pues porque la disciplina, la exigencia, como que no, tenemos más, esa toma no nos sirve y creo que eso fue lo que nos pasó en Ucrania, era como esa exigencia de todavía no tenemos la historia, todavía no tenemos la historia, tenemos que seguir buscando. Yo creo que en otras situaciones, en otras circunstancias, alguien diría, listo, ya grabamos, vámonos, porque esto se puso, no era como, no, la historia es lo que prima siempre en los productos que nosotros hemos hecho. Entonces, yo creo que eso es lo que espero que la audiencia valore, pues, digamos, de este documental. No, pues qué maravilla. Yo me puedo quedar conversando aquí todo el día con usted y no lo dejo ir a trabajar ni nada. Estoy totalmente maravillada. Ah, gracias, Liliana. Pues no, a hacer mucha fuerza. Voy a Gracias. comprar 1 kilo de maíz pira. Ese día yo creo que me va a matar la angustia. Hacerle fuerza. Hay que hacerle barrita al Señor de los Milagros a ver si nos, Claro que sí. a ver si nos lleva a donde queremos llegar. Bueno, Bueno, Juan, no, pues a ti mil, muchas mil gracias. gracias por este espacio para el Diario del Otún, muy querido. Vale. Y como anécdota, en mi casa siempre se tenía una copia de La Tarde y del Diario del Otoño. En mi casa siempre Ay, fuimos muy, me criaron, creo que sí, me dieron esos primeros pasos de creer en el periodismo porque es importante. Mi abuela me levantaba con su radio, ujú, escuchando la las radio noticias. temprano, llegaba el periódico, los dos periódicos llegaban a la casa, nos sentábamos a almorzar viendo noticias, en la noche también veíamos noticias, o sea, siempre fue una familia que consumimos noticias todo el tiempo. Entonces me acuerdo, tengo muchos recuerdos del diario Loto. Ah, muchísimas gracias. Bueno, por acá, pues con los brazos abiertos para Muchas cuando gracias. vaya a venir, nos da la visitica, por favor, nos queda viendo la Sí, visita. claro que sí. Bueno, y no, mil y mil gracias nuevamente por el espacio. Gracias por representar también no solo a Pereira, sino a todo Colombia. Usted ahorita es Colombia en el exterior. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Liliana. Claro que sí. Estamos muy, muy contentos. Lo dejo para que se despida de los pereiranos Bueno, y de otras personas que lo ven en este momento. claro que sí. No, a todos gracias por sintonizar, gracias por seguir apoyando el periodismo. Creo que es muy, muy importante. Es un medio que yo creo que nos ha informado a muchos pereiranos a través de muchas generaciones, así que muchas gracias y esperemos, hagamos fuerza, que ojalá pues tengamos buenas noticias en un mes. Bueno, pues a ustedes, como siempre, también el agradecimiento por estar pendientes del contenido de las redes sociales del Diario del Otún. Chao, hablamos después. Gracias, Liliana. Chao.